La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos. La educación es necesaria en todos los sentidos. Según el censo realizado por el INEGI en 2020, en México el 49.3% de la población tuvo acceso hasta la educación básica, el 24% a la educación media superior y el 21.6% hasta la educación superior, mientras que el 4.9% no pudo estudiar. Viéndolo así no parece tanto, pero significa que 6.174.688 personas no lograron llegar a estudiar. Nosotros somos el equipo Temis del grupo 601 de la asignatura de Derecho en el área 2 de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel número 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México. El mundo ha cambiado más en los últimos 10 años que en los anteriores 40. El sistema educativo escolar sigue siendo el mismo desde hace 200 años. A lo largo de la historia, México ha sufrido muchos procesos en búsqueda de su libertad. En ella se ha peleado por sus derechos y durante las mismas se crearon varias constituciones. Hoy vamos a hablar de una ley muy importante contenida en la Constitución actual, el derecho a la educación. Buen día, maestra. Gracias por brindarnos un poco de su apretado tiempo. ¿Le importaría contestar algunas preguntas? Estoy muy dispuesta, cuando tú quieras. Muchas gracias. ¿Cuántos años ha ejercido como profesora? 10 años. Perfecto. ¿Ha tenido cursos, talleres, consejos técnicos o algún tipo de medios por parte de la SEP para mantenerse a la vanguardia en los temas de educación? Sí, la SEP ofrece a lo largo del año varios cursos que generalmente dirige el CAM, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en las juntas de consejo técnico se ven los nuevos avances y los nuevos programas para la mejora continua de la educación. Muchas gracias. ¿Cuál es el mayor obstáculo que ven sus alumnos? Yo creo que es la apatía. Ya los alumnos como que no piensan en la escuela como algo que les cause, que les vaya a dar algún provecho. Entonces hay problemas en eso de que ya no quieren aprender. Aunque la pandemia cambió un poco el asunto. Si bien cuando estábamos en línea hubo mucha deserción, ahora que regresamos los alumnos se ven más interesados en aprender que antes de la pandemia. Eso es muy interesante. ¿Ha notado un índice de abandono alto en los estudios de sus alumnos? La zona en la que yo trabajo es el mayor problema. Entonces siempre hay que estar luchando contra la deserción y contra el ausentismo. Muchas gracias. Por último, me gustaría preguntarle, ¿qué sabe usted sobre la Ley de Educación en México? Bueno, tiene la nueva ley que es sobre la nueva escuela mexicana, se puede decir, se basa como todas en el artículo tercero y bueno, se resalta que todos tienen derecho a la educación inicial, bueno, a toda la educación, pero especialmente a la inicial. Tiene 181 artículos y en él no solamente se trata de la educación primaria, secundaria, sino de la media superior y de la superior. Muchas gracias por su tiempo. De nada. En el artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se menciona que toda persona tiene derecho a la educación. El Estado, Federación, Estados, Ciudad de México y municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria o educación básica. Será obligatoria, mientras que media superior y superior lo será en términos de la fracción décima del presente artículo. La educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Corresponde al Estado la Rectoría de la Educación, la impartida por este, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del desarrollo humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional. En la independencia y en la justicia promoverá
la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. El Estado priorizará el interés superior de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los servicios educativos. Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación y de actualización, retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional. La ley establecerá las disposiciones del sistema para la carrera de maestros y maestras, en sus funciones docentes, directiva o de supervisión. Correspondrá a la Federación su rectoría y en coordinación con las entidades federativas y su implementación. La admisión, promoción y reconocimiento del personal que ejerza la función docente, directiva o de supervisión se realizará a través de procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y serán públicos, transparentes, equitativos e imparciales, y considerarán los conocimientos, aptitudes y experiencias necesarios para el aprendizaje y el desarrollo integral de los educados. Los nombramientos derivados de estos procesos solo se otorgarán en términos de dicha ley. En ningún caso afectará la permanencia de las maestras y los maestros en el servicio. A las instituciones a las que refiere la fracción 7 de este artículo no les serán aplicables estas disposiciones. El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales. El Ejecutivo Federal determinará los principios rectores y objetivos de la educación inicial, así como los planes y programas de estudio de la educación básica y normal en toda la República. Considerará la opinión de los gobiernos de las entidades federativas y de diversos actores sociales involucrados en la educación, así como el contenido de los proyectos y programas educativos que contemplen las realidades y contextos regionales y locales. Los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, entre otras. Garantizada por el artículo 24 la libertad de creencias, dicha educación será laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. El criterio que orientará esta educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, será democrático, nacional, sin hostilidades ni exclusivismos. Contribuirá a la mejor convivencia humana a fin de fortalecer el aprecio y respeto por la naturaleza, la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de las familias, la convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. Será equitativo. En las escuelas de educación básica de alta marginación se impulsarán acciones que mejoren las condiciones de vida de los educandos, con énfasis en las de carácter alimentario. Asimismo, se respaldará a estudiantes en vulnerabilidad social mediante el establecimiento de políticas incluyentes y transversales. Para personas adultas se busca que aseguren su derecho a ingresar a las instituciones educativas en sus distintos tipos y modalidades. En los pueblos y comunidades indígenas se impartirá educación plurilingüe e intercultural basado en el respeto, promoción y preservación del patrimonio histórico y cultural. Será inclusivo. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Será intercultural, será integral, será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje.
Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica. El Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, y garantizará el acceso abierto a la información que derive de ella. Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. El Estado otorgará y retirará el conocimiento de validez oficial a los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso de los particulares, deberán impartir la educación con apego a los mismos fines y criterios que establece el párrafo 4 y la fracción 2, así como cumplir los planes y programas a que se refieren los párrafos 11º y 12º, y obtener previamente, en cada caso, la autorización expresa del poder público en los términos que establezca la ley. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizarán sus fines de educación, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación de libre examen y discusión de las ideas, determinarán sus planes y programas, fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo, se nombrarán con el apartado A del artículo 123 de esta Constitución. El Congreso de la Unión expedirá las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, a fijar las aportaciones económicas y correspondientes a ese servicio público y a señalar las sanciones aplicables a los funcionarios que no cumplan o no hagan cumplir las disposiciones relativas. Para contribuir al cumplimiento de los objetivos de este artículo se crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que será coordinado por un organismo público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, presupuestaria y de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonios propios no sectorizados al que le corresponderá realizar los estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas del sistema educativo nacional, determinar indicaciones de resultados de la mejora continua de la educación, establecer los criterios que deben cumplir las instalaciones evaluadas para la mejora continua de la educación, emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio del desempeño escolar, los resultados de aprendizaje, la demora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar, proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal y de las federativas para la atención de las necesidades y de las personas en la materia, sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos y de la educación inicial, de los planes y programas de estudios de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y adultos, generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del sistema educativo nacional. La ley establecerá las reglas para la organización y funcionamiento del organismo. Para la mejora continua de la educación, definirá los mecanismos y acciones necesarios que le permitan una eficaz colaboración y coordinación con las autoridades educativas, federales y locales. El organismo contará con una junta directiva, un consejo técnico de educación y un consejo ciudadano. La junta directiva será la responsable de la conducción, planeación, programación, organización y coordinación de los trabajos del organismo al que se refiere este artículo. Se integrará por 5 personas, que durarán en su cargo 7 años en forma escalonada y serán nombrados por la Cámara de Senadores con el voto de 2/3 partes de sus integrantes. El presidente de la Junta Directiva será nombrado por sus integrantes y presidirá el Consejo Técnico de Educación. El Consejo Técnico de Asesoría de Educación asesorará a la Junta Directiva en los términos que determine la ley. Estará integrado por 7 personas que durarán en su cargo 5 años en forma escalonada. Serán nombrados por 2/3 partes de sus integrantes. En su composición se preocupará la diversidad y la representación de los tipos y modalidades educativos, así como la paridad de género. En caso de la falta absoluta de alguno de sus integrantes, la persona sustituta será nombrada para concluir el periodo respectivo. Las personas que integran la Junta Directiva y el Consejo Técnico de Educación deberán ser especialistas en investigación, política educativa, temas pedagógicos o tener experiencia docente en cualquier tipo o modalidad educativa, además de acreditar el grado académico de su especialidad y experiencia.
no haber sido dirigente en algún partido político, candidato a ocupar el cargo de elección popular en los 4 años anteriores a la designación y cumplir con los requisitos que establezca la ley. Solo podrán ser removidos por causa grave en los términos del título cuarto de esta Constitución. El organismo al que se refiere esta fracción contará con un Consejo Ciudadano honorífico, integrado por representantes de los sectores involucrados en materia educativa. La ley determinará las atribuciones, organización y funcionamiento de dicho consejo. La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán las políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad en los términos que señala la ley. Asimismo, proporcionarán los medios de acceso a este tipo de educativo para las personas que cumplan los requisitos dispuestos por las instituciones políticas. Hablamos con una profesora de la Escuela Nacional Preparatoria que lleva impartiendo clases casi 30 años. Ella nos comentó que para poder ser docente ella tuvo que pasar por varios filtros. Pues primero se abre una convocatoria y después, cumplidos los requisitos, como son tener un título universitario o cierto promedio, pasa a tener un curso exhaustivo de 90 horas para formación de profesores, diversos cursos de pedagogía y cursos para conocer la legislación universitaria. También nos compartió que cada año se les evalúa para saber qué tan a la vanguardia están y poder calificar sus métodos con el único fin de prepararlos mejor. A su parecer, la formación inclusiva es algo primordial hoy en día, pero no se le había dado cuenta de esto, pues no se le había dado importancia necesaria hasta hace 5 años, donde impartieron un curso para poder tratar con alumnos de capacidades diferentes. Ella nos dijo que la dirección sabe de alumnos que necesitan mayor atención, pero para evitar que se les dé preferencia, lo mantienen en secreto. Claramente los profesores no tienen mayor cuidado y es aquí donde se presentan los problemas, pues entre ellos discuten que se debieron de haber sido avisados para poder hacer que esos alumnos se sienten integrados, pues consideran que aún así les falta más apoyo en este ámbito de la educación y espera que pronto todos los docentes estén preparados para poder ayudar y enseñar a cualquier alumno por igual. El sistema educativo es un gran entramado de poder que va preparando e indoctrinando para el mañana de los futuros ciudadanos y que va aclimatando a lo que después van a tener que soportar habiendo desensibilizado esos efectos. Por ejemplo, el soportar el hostigamiento, la burla, la exclusión, el mecanismo del chivo expiatorio y muchas veces los niños en el sistema educativo lo que aprenden es que el mundo es una selva donde funciona el sálvese quien pueda. Pero, ¿qué sucede con los individuos que cuentan con dificultades? No hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, 30 de septiembre de 1990. En nuestro país, cerca de 4.1 millones de estudiantes se encuentran excluidos del sistema educativo nacional. La meta de una educación inclusiva, donde ningún estudiante del país se quede atrás sin importar la condición o barrera para el aprendizaje o la participación que se enfrente, se vislumbra al día de hoy como una asignatura reprobada. ¿Cómo fue la etapa que su hijo tuvo que ir a la escuela y cómo fue mientras se presentaban los problemas que tuvo para caminar? Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad no hubo muchos problemas en cuanto a la escuela, fueron muy accesibles. Cuando nosotros nos acercamos a ellos para explicarles del problema que tenía, la única condición que poníamos es que él tenía que ir con zapato muy suave, muy suave y zapatos invertidos. Entonces, él, en los días que no tenía deportes, pues llevaba tenis. Y en ese aspecto sí fueron muy comprensibles, muy accesibles y no se opusieron al respecto. En cuanto al maestro de educación física, pues sí hablamos con él para explicarle que él no podía hacer ciertos ejercicios, pero que si por el contrario le podía poner algunos ejercicios donde incrementara su elasticidad, pues sería muy benéfico para él. Y también en ese aspecto fue muy accesible. De hecho, él le tomaba video de los ejercicios que le ponía y me los mostraba posteriormente. Las dificultades, si se puede llamar así, que llegamos a tener fue en cuanto a los padres de familia, que llegaban a hacer comentarios como que
como él usaba zapatos invertidos, entonces yo sí llegaba a escuchar que decían las mamás, hay personas que por no pagar el ortopedista, lo único que hacen es solamente invertirles los zapatos, sin saber, sin tener el conocimiento de todo lo que venía atrás. Esa es la situación a la que nos enfrentamos principalmente. Vale, vale. Bueno, yo pienso que en cuanto a escolaridad, sí debería haber alguna reglamentación, porque pues en Jorge fue un caso muy leve, no llamaba mucho la atención, yo creo que los niños ni se daban cuenta, pero sí hay casos más graves o de incluso otras enfermedades en donde puede llegar a haber otro tipo de situaciones, ¿no? Y que incluso las escuelas deben de poner unos parámetros para evitar que los niños se sientan mal. Sí. Principalmente. ¿Mande? Es eso principalmente. Oh, vale. Muchísimas gracias. Sí, no hay de qué. Jorge, ¿cómo viviste la etapa escolar durante ese proceso? Bueno, yo no creo tener buena memoria, pero sí de repente recuerdo que pues, en la escolaridad sí llevaba los zapatos invertidos, pero no, o sea, como dijo mi mamá, mis compañeros no lo notaban mucho. Lo que creo que más lo noté, por así decirlo, fue que una vez una profesora así me dijo, oye, ¿no te molesta cuando caminas o puedes correr bien? Y dije, pues sí, no tengo muchos problemas, porque además ya estaba más avanzado de edad. Ya se iba más o menos arreglando mi problema. Pero pues, también fui a mucho tipo de actividades extracurriculares. Por ejemplo, fui a natación y a ballet, que a natación no estoy muy seguro, pero ballet sí era para precisamente mejorar mi problema que tenía. Pero no fue mucho problema porque mis compañeros no se daban mucha cuenta. Ya. También sentías que alguno de los profesores no te tomaba en cuenta o sí sentiste el apoyo de alguna forma de la escuela para ti, para la realización de ejercicios, para ese tipo de cosas. ¿Sí sentiste el apoyo? Sí, el apoyo sí se sentía, como dijo mi mamá, fueron muy comprensivos y, por ejemplo, mi profesor de educación física sí cambiaba un poco su manera de enseñar los ejercicios por mí, pero no mucho tampoco. Y tampoco se sentía como si por hacerme caso a mí les hicieran menos caso a ellos o a mí me discriminaran, porque mi caso fue leve, no se notaba mucho y no causaba muchos problemas. Me hubiera causado muchos problemas, pero como tuve atención y ejercicios, no llegó a mayores. Oh, vale. ¿En algún momento te sentiste rechazado o violentado por algún docente que hizo caso omiso a la actitud grosera de tus compañeras hacia ti o algo así? Bueno, sentirme rechazado por mis compañeros, ciertamente sí sufrí cierto bullying, pero no creo que haya sido por mi discapacidad, principalmente porque como éramos pequeños no se notaba mucho, además de que pues no entendían tampoco. Ya. Y de alguna forma, cuando pasaba eso, ¿sí podías acudir con algún docente para explicar tu situación y si te apoyaban de alguna forma? Sí, recuerdo mucho una vez que uno de los compañeros que más me causaban este tipo de problemas, sí, les conté a mis padres y ellos acudieron con los directivos y se solucionó el problema. No pasó a mayores. Sí le dieron la advertencia a mi compañero. Vale. Por este momento sería todo. Muchísimas gracias por darnos parte de su tiempo y pues, le agradecemos de antemano que hayan tomado la molestia para, como les digo, darnos parte de su tiempo. Muchísimas gracias.
No hay por qué. No, Hasta no te luego. preocupes, hasta luego. Hasta luego. Desde la promulgación de la Constitución de 1917, la educación ha sido considerada un derecho de todos los habitantes de la nación mexicana. Esta es quizá la primera declaración relacionada con educación inclusiva que podemos ver en nuestro país. Han pasado casi 100 años desde la construcción de nuestra actual Constitución política, y el sueño de que la educación alcanzara a toda la población ha quedado en ello, en un sueño. A pesar de que los años invertidos en este sueño, grandes sectores de la población siguen quedando excluidos de este derecho. Ante el avance del nuevo siglo, en pleno apogeo de los fenómenos de la globalización económica y cultural y del arribo de las sociedades de la información y del conocimiento, la educación en nuestro país se enfrenta a grandes retos. Algunos de ellos son el mejoramiento de los logros del aprendizaje en todos los niveles, y modalidades de educación pública y la construcción de una cultura de convivencia escolar sana en las escuelas de todo el país y sobre todo el reto de la educación inclusiva. En septiembre de 2016, la UNICEF presentó su estudio Niñas y niños fuera de las escuelas de México, en el que se afirma que en nuestro país existen 4.1 millones de niños fuera de las escuelas, excluidos del sistema educativo, y cerca de 640,000 niños que están en riesgo de abandonar las aulas. De acuerdo con el citado estudio, los resultados muestran que los grupos que menos van cumpliendo su derecho a la educación son los siguientes: niños y niñas con alguna discapacidad, quienes residen en ámbitos rurales, la población de origen indígena, los niños que trabajan y quienes habitan en hogares de bajo nivel de ingreso. Asimismo, se observa una relación más estrecha en la condición de asistir a la escuela y alguna de las siguientes características. El jefe de familia es analfabeto, tiene baja escolaridad, es hablante de alguna lengua indígena, el hogar es de tipo familiar ampliado o el hogar tiene jefatura femenina. En consecuencia, resulta imperante para todos los que laboramos de una u otra manera en la educación afrontar el compromiso de construir una cultura de inclusión en nuestro país. En el caso de ese trabajo de naturaleza discursiva, se analiza el estado de avance de este modelo inclusivo en el sistema educativo nacional. Gran parte de las ideas que dieron nacimiento a la educación inclusiva surgieron a partir de un conjunto de principios y exigencias de órganos internacionales que se fraguaron bajo el amparo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Consigna a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, en el artículo 26, que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirige en pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. En el artículo 28 de la Convención de los Derechos del Niño de 1989 se menciona que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y que a fin de que ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a la escuela y reducir la tasa de deserción escolar. En nuestro país, la SEP incluye en el glosario de términos sobre discapacidad la siguiente definición de educación inclusiva. La educación inclusiva garantiza el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, con especial énfasis en aquellos que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo, a través de la puesta en práctica de un conjunto de acciones orientadas a eliminar o minimizar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación de los alumnos, que surgen de la interacción entre los estudiantes y su contexto, las personas, la política, las instituciones, las culturas y las prácticas. De este modo, esta educación inclusiva pretende asegurar que todos los niños, las niñas y los adolescentes puedan asistir a las mismas escuelas, que estas escuelas cuenten con todo lo necesario para atender a todos los niños y además que se garantice que todos y cada uno de los niños alcancen los aprendizajes necesarios para tener una vida plena,
Se pone énfasis en atender a los menores que estén en situación de marginación sin importar la razón. A ver, mi hijo se llama Gael, tiene 2 años y medio. Él tiene trisomía 21. De salud está bien, nada más está mal de la tiroides. Va a una guardería regular le llaman, y también asiste a terapias al Teletón. El trato que él ha recibido ha sido bueno. Esta es la segunda guardería a la que asiste. A la primera lo dejé de llevar porque la maestra no le ponía tanta atención y él empezó a llorar. Cada vez que íbamos para allá empezó a llorar y pienso que algo pasaba y lo cambié de guardería. Bueno, ahora va a una estancia infantil, pero antes de encontrar esa estancia, llamé para preguntar en otra guardería y me dieron cita y todo, pero cuando yo les dije que tenía síndrome de Down, me dijeron que me llamaban el lunes para confirmar la cita y ya nunca me llamaron. Yo traté de comunicarme y ya nunca me contestaron, entonces busqué otro lugar. Ahora pues va a esta escuela. Yo estoy muy contenta. Sí, son inclusivos con él. Hasta él tiene problemas de audición, entonces los ruidos muy fuertes pues lo estresan y empieza a llorar y eso. Entonces la directora me ha platicado que cuando los niños hacen mucho ruido y empieza a llorar o eso, les dicen que pues que bajen la voz, que estén más tranquilos porque ya están incomodando a su compañero. Entonces eso a mí se me hace muy inclusivo, aunque sí creo que hace falta información hacia pues maestros y también servicio médico. Sí, sí me preocupa el tipo de enseñanza porque, pues aunque sí está ahora esta apertura hacia la inclusión, pues nada más está de dicho o de trato, pero en cuestión, pues los maestros no están capacitados para, para tratar niños con discapacidad. Entonces, aunque sí tratan de enseñarles, ponerles actividades y todo, pues los niños no lo captan tan bien como los niños regulares y entonces empieza a haber un atraso y más atraso y más atraso. Entonces sí, a mí sí me preocupa porque también pagar una institución pues es muy caro. Yo vivo aquí en zona nororiente y pues por aquí no hay institutos ni escuelas ni nada donde yo lo pueda llevar. Entonces sí me preocupa porque aunque yo pudiera pagar una escuela regular, pues porque estoy pagando lo van a tener ahí, pero no le van a dar una educación o no le van a poner la atención que él necesita. Yo creo que esto de la inclusión pues apenas estamos conociendo y pues yo también lo digo como yo como persona porque antes de mi hijo pues no ni enterada, ¿no? Creo que ni siquiera me interesaba. Y bueno, ahora que ya estoy en esto, pues sí me doy cuenta que sí hay mucha gente que quiere apoyar, que les sonríe, que les habla. O sea, sí,
o sea, sí ya no están vistos, ya no murmuran, así, ¿no? Pero también creo que de repente pasa lo contrario a te excluyo, sino te incluyo, pero te incluyo de una forma, no sé, como quizá como moda, ¿no? Es que está de moda ser incluyente, entonces te hablo y así, aunque no me importe al final o aunque no te entienda, o no sé, pienso que apenas se está empezando a abrir y a sensibilizar esto de la inclusión. De acuerdo a la UNESCO en 2009, podemos entender a la educación inclusiva como la educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educados a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. Lo anterior implica cambios y modificaciones de contenidos, enfoques y estructuras y estrategias basadas en una visión común que abarca a todos los niños de edad escolar y con visión de que es responsabilidad del sistema educativo regular y educar a todos los niños y niñas. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. Cerca de 31 años han pasado desde que nuestro país designó la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, aprobada en Homtien, Italia, en 1990. Y muy lejos estamos de cumplir con la meta de una escolarización para todos los niños, las niñas y los adolescentes, con la meta de educación inclusiva. Estamos conscientes de que los fenómenos que originan estas formas de exclusión educativa no tienen ni una sola causa ni una sola dimensión, y que no pueden ser abordados desde un solo punto de vista o solo una mirada. Es claro que la pobreza, la discapacidad, las diferencias étnicas, la diversidad sexual y el género se mezclan en la construcción sociocultural que tienen condiciones únicas para ciertas zonas del país, cada una de ellas en sistemas multicausados y complejos. También es claro que las políticas diseñadas por los últimos 6 gobiernos nacionales no han conseguido garantizar el acceso de todos los estudiantes a la educación gratuita, obligatorio y de calidad que menciona el artículo 3. Ya sea por falta de planeación, por incompetencia o por corrupción, las políticas públicas al respecto han fracasado rotundamente. Del mismo modo, resulta claro que esta generación de estudiantes excluidos del sistema educativo nacional tendrán un futuro marcado por la marginación, el subempleo y la falta de movilidad social en el eterno riesgo de la pobreza extrema, el reclutamiento por parte del crimen organizado y la victimización. Estos riesgos no solo son una violación a los derechos inherentes de la infancia de nuestro país, sino que significan un compromiso para todos aquellos que de una manera u otra están involucrados con la educación. Trabajar para ninguno de nuestros niños sea dejado atrás, sin importar la condición o barrera que enfrente. Estos compromisos tienen diferentes caras según el actor y su espacio de responsabilidad. El gobierno mexicano tiene la obligación de garantizar que se cumplan los compromisos establecidos en los múltiples acuerdos internacionales en el artículo 3 constitucional, de desarrollar entornos que minimicen o se erijan como barrera para el aprendizaje de participación y de construcción políticas y líneas de acción claras para el cumplimiento del derecho a aprender. Los padres de familia tienen el compromiso de mantener a sus hijos en la escuela y contribuir al logro de los aprendizajes, de estar al pendiente de que adquieran las competencias necesarias para alcanzar una vida plena. Las escuelas tienen la meta de construir comunidades y ambientes de aprendizaje que favorezcan la permanencia de los estudiantes en la escuela y el logro del perfil de egreso, y de contribuir al desarrollo pleno de sus estudiantes. Los profesores tienen el compromiso de proponer en el centro de sus esfuerzos a los estudiantes, de profesionalizarse, de innovar en sus estrategias, de enseñar para garantizar el aprendizaje de sus estudiantes y para motivarlos a hacer del aprendizaje un elemento permanente en su vida, tal y como lo dijeron don Belisario Domínguez, 1913. Si cada uno de los mexicanos hiciera lo que le corresponde, la patria estaría salvada.